el sistema de justicia. O sea, la justicia, bueno, pues también tiene una repercusión económica relevante. Los empresarios españoles ven el sistema de justicia español como un obstáculo para la actividad empresarial, ¿no? En fin, os puedo citar algunos datos que aparecen en una reciente encuesta que se ha hecho sobre esto. Pues el 52% de los empresarios consideran que la marcha de los tribunales es un obstáculo a la actividad económica, ¿no? Y curiosamente no consideran de la misma manera a los tribunales ordinarios, digamos, que a los tribunales de trabajo, ¿eh? La magistratura de trabajo se considera menos obstáculo que la otra, que el resto de los jueces y magistrados. Y luego, pues, los empresarios pues también ven lo que ve todo el mundo, que la justicia es muy lenta. 6 de cada 10 empresarios consideran que la justicia es muy lenta, que esa lentitud y ese mal funcionamiento de la justicia beneficia a los empresarios que actúan de mala fe, y todo ello acaba contribuyendo a elevar los costes empresariales. Y como de lo que se trata es de competir en los mercados, no podemos tener instituciones que eleven los costes empresariales. Por eso hay que actuar sobre el sistema de justicia, más allá de que efectivamente la justicia española está mal organizada, tiene pocos recursos, hay pocos jueces y magistrados, muy pocos. Si tuviéramos digamos, la misma proporción de jueces y magistrados que Portugal, en España, en vez de haber 4.541 jueces y magistrados, tendría que haber 7.546. Si nos vamos al nivel de Luxemburgo, tendríamos que tener 11.160. Por tanto, cuando estamos hablando de que hay poca dotación de capital humano en la justicia, es que en términos comparativos internacionales el sistema de justicia español pues es completamente, en fin, está completamente obsoleto. Por eso la justicia funciona mal, por eso se dejan muchísimos casos sin resolver. En el último año, para el que disponemos de una memoria del Consejo del Poder Judicial, se quedaron 2,4 millones de asuntos sin resolver, y por eso, claro, la justicia acaba siendo un obstáculo también al desarrollo económico. Bueno, cuando nos vamos al presupuesto del Estado de este año, este problema ya se está hablando desde hace tiempo. No es una cuestión de que en los últimos meses los jueces hayan dicho que ya se ha acabado el asunto y que se van a la huelga, ¿no? El asunto, en fin, colea desde hace muchísimo tiempo. Pues vemos, en primer lugar, que los recursos del Ministerio de Justicia aumentan muy poquito, un 6% en términos nominales, un 3 y pico por ciento en términos reales. ¿En qué se va a gastar ese presupuesto? Pues en aumentar las plazas de jueces y magistrados, 150 plazas, 150 plazas de fiscales, 75 de fiscales y 151 de secretarios judiciales. Debe ser que debe haber un juzgado que no tiene secretario, lo cual no deja de ser verdaderamente sorprendente, pero en fin. Pero claro, este aumento de la plantilla judicial, que es muy pequeño para las necesidades que tenemos, se compensa con una reducción del personal que se dedica a la gestión procesal y administrativa, en 189 funcionarios, a la tramitación procesal, 323, al auxilio judicial, 246, el personal laboral fijo de los órganos judiciales disminuye en 124 personas, etcétera. Es decir, gran parte del aumento de la plantilla de jueces se financia reduciendo el resto del personal. Con lo cual, claro, tendremos a unos jueces estupendos, muy bien encorbatados y demás en sus despachos, que no tendrán a nadie que mandar. Lo cual, pues, en fin, es bastante también sorprendente, ¿no? Y no se dedica un duro a los medios materiales, salvo a la compra de 1.500 ordenadores exclusivamente. Es más, el presupuesto del Ministerio de Justicia no ha previsto que para tener 150 jueces nuevos hay que tener 150 despachos montados. No ha previsto el dinero para comprar las mesas, las sillas, etcétera. O sea, a esto es a lo que el ministro
Bermejo le llama modernización de la justicia, ¿no? Bueno, pues ese es otro aspecto de estos aspectos de tipo institucional que son relevantes. Y bueno, y tendríamos otros muchos más sobre los que hay que actuar. Hay que actuar sobre la unidad del mercado, hay que actuar sobre el aumento de la competencia, hay que actuar sobre la mejora del nivel tecnológico de las empresas, etcétera. Todos esos factores configuran la competitividad microeconómica que es necesario fomentar para sacar adelante la actividad productiva y, naturalmente, la proyección internacional de España, las exportaciones, y reequilibrar el sector exterior, que se encuentra muy deficitario en el momento actual. Y el cuarto objetivo que debe seguir la política económica se refiere a la reasignación intersectorial de los recursos, de manera que los sectores que están, que la crisis ha hecho caer, hacia aquellos otros sectores cuya demanda puede ser expansiva en el futuro. Por tanto, el proceso de reasignación de recursos implica sacar capital básicamente del sector inmobiliario. Esto también se favorece a través de la intervención financiera, naturalmente, del sector inmobiliario, para invertirlo en otros sectores de la economía. Bueno, pues en este terreno lo que tenemos son actuaciones que van justamente en el sentido inverso. Y van en el sentido inverso porque el gobierno es un gobierno extremadamente conservador. Puede ser que alguien piense, bueno, ¿cómo le llama conservador este Miquel Buesa al gobierno de Zapatero, que es un gobierno socialista que a veces se presenta con con una orientación como muy radical y tal? No, es extremadamente conservador. Zapatero, el gobierno de Zapatero, cree que para abordar la crisis de un sector lo que hay que hacer es meter dinero en ese sector, meter recursos en ese sector. Lo que nos está diciendo el curso de los mercados es justamente lo contrario, que en ese sector no hay nada que hacer. Bueno, no hay nada que hacer, exagero, porque, hombre, todavía puede quedar el tamaño del sector, pues está en el 11% del Producto Interior Bruto, más o menos, el 10%, 11%, pues tendría que volver al 6 o al 7%, que es lo que ha tenido tradicionalmente. O sea que hay una parte del sector que se mantendrá, ¿no? Pero en realidad los socialistas creen que lo que hay que hacer es enterrar recursos en el sector. Y lo creen porque realizan este tipo de políticas desde hace muchísimo tiempo. Por cierto, en eso coinciden también con los del PP, porque el conservadurismo no es una cuestión digamos que afecta a la diferenciación entre partidos políticos, ¿no? Y esto se puede ver muy bien también en los presupuestos del Estado este año, ¿no? El ministerio que tendría que estar más intensamente comprometido con estas políticas de reasignación de recursos es el Ministerio de Industria, bueno, pues cuando nos vamos al presupuesto del Ministerio de Industria podemos observar que el conservadurismo es ya de un tan extremo que verdaderamente es sorprendente, ¿no? 2/3 de los recursos que tiene el Ministerio de Industria se dedican a políticas de reconversión industrial cuya antigüedad, en el caso mínimo, es de